en esta mañana de domingo para mí y tarde de sábado para mis hermanos allá en Sudamérica, Centroamérica. Venimos ante tu presencia, querido Señor, buscándote porque te necesitamos. Adoramos tu nombre porque eres un Dios bueno. Tú mereces, Señor, la adoración, la alabanza, la gratitud de tu creación. Y mereces también tú, Señor, el reino, el poder y la gloria. Porque tú, Padre, has mostrado un amor maravilloso hacia tu creación, especialmente hacia nosotros, Señor. Un mundo rebelde, malo, que hemos violado tu ley, quebrantado el pacto. Y, Señor, que hemos incluso dado muerte a tu Hijo. Y sin embargo, Señor, tú has hecho todo lo posible para salvarnos. Y alabamos tu nombre por ello, porque tú has atraído nuestro corazón hacia ti, has abierto nuestro corazón para poder responder a tu gracia y recibir, Señor, aquella gracia maravillosa que trae salvación. No por obras, porque ninguno de nosotros lo merece, pero por tu maravillosa misericordia, Señor, nos has dado tu amor y nos has permitido conocerte y entrar en una relación contigo. En estos momentos, Señor, nos acordamos del país de Ucrania, Sí, que está Padre. pasando por dificultades tan terribles. Señor, un ataque militar injusto, Señor. Una nación que es libre, independiente, Señor. Rusia ha tratado, Señor, de conquistarla, tratar de derrocar el gobierno que tienen, elegido, Señor, por la gente. Señor, así que lo que están viviendo es injusto. Gente civil está muriendo, Padre. Inocentes, niños están sufriendo. Y queremos pedirte, Padre, que tú intervengas en esta situación. Tú eres un Dios justo. Tú no cierras, Señor, los ojos a la injusticia. Y tú, Señor, has dicho que si tu pueblo ora, Señor, y nos humillamos ante ti, tú responderás nuestras oraciones. Y pedimos en el nombre de Cristo, todo lo que pidiéremos en su nombre, tú nos lo darás, tú has dicho. Y pedimos por la gente, Señor, por el pueblo de Ucrania. Queremos pedir, Padre, por sabiduría y fortaleza a aquel ejército, Señor, que es más pobre y menor, Padre, que el ejército ruso, pero queremos pedir que envíes ángeles poderosos, que les den sabiduría y fuerza, y también que confundas, Señor, los planes del ejército ruso. Y si tú lo ves así, que envíes ángeles, Señor, que los detengan y que, Señor, los rusos tengan que salir humillados, Señor, de aquel lugar. Para que así vea, Señor, toda la nación rusa, los mismos ucranios y el mundo entero, que tú, Señor, has defendido a esta nación en respuesta a las oraciones. Que tu nombre sea engrandecido, porque tú eres el Dios de Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Tú eres el gran guerrero, Padre. Y queremos pedirte en el nombre de Cristo que te manifiestes en estos momentos. Gracias, Señor, por hacerlo. Pedimos por nuestra hermana Jessica, que ha perdido una sobrina. Queremos pedir por toda aquella familia que en estos momentos de dolor el corazón se abra hacia ti, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda traer consuelo, Señor, al alma, y paz y esperanza, Señor. Que aquellos que no te conocen puedan abrir su corazón a ti y volverse a ti, Señor, y, Señor, encontrarse contigo. Te damos gracias porque vivimos en los últimos momentos, Señor, de la historia de este mundo. Aquella guerra nos indica de que son señales que el mundo pronto se acaba. Queremos pedir, Padre eterno, de que nos hagas fiel, que llenes nuestro corazón de amor hacia ti y que podamos caminar contigo. Lo pedimos por Jesús y te damos gracias por responder la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Muy, muy bien. Vamos entonces a estudiar el capítulo 6 del libro de Daniel. Terminamos el capítulo 5 la semana pasada con la caída de Babilonia y el levantamiento de un nuevo gobierno, de un gobierno que representa a el reino de Cristo, los reyes del este o los reyes del oriente, como les llama la Biblia en español. Darío y los medo-persas cumplieron los planes divinos. El rey Ciro es mencionado específicamente en el libro de Isaías.
y se lo llama el ungido de Dios, que es un título en hebreo que quiere decir Mesías. Así que él es un tipo del Mesías, que muestra lo que va a ocurrir en el tiempo del fin cuando Babilonia caiga y Cristo Jesús venga. Y los reyes del oriente, que es Jesús con los 144,000, conquisten el reino de Babilonia, que es el reino de Satanás, por supuesto. Vamos al capítulo 6, lo vamos a leer enteramente y luego vamos a volver a comentarlo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Medo-Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo: verdad es conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte de mí expuesta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Qué maravillosa historia, ¿no? Una historia que fue escrita para que el pueblo de Dios tenga fortaleza, ánimo en el tiempo de angustia, sabiendo de que Dios los va a librar. El capítulo 6 nos muestra la liberación del pueblo de Dios luego que se dé el edicto de muerte sobre ellos, una vez que se haya acabado el juicio. Viene edicto, pena de muerte sobre el pueblo de Dios, y ellos caen en el tiempo de gran angustia, que es aquí ilustrado por el foso de los leones. Vamos entonces de vuelta al versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Esto es entre el año 539 a 538, porque Darío estuvo a cargo de Babilonia tan solo por un año y tanto. No fue mucho, porque luego Ciro se levantó y tomó el gobierno. Entonces ocurrió muy rápido, y Daniel subió al culmine del poder que pudiera él. Nos dice de que Darío estaba pensando ponerlo como número 1 luego de él. ¿Qué edad tenía Daniel aquí? Ya Daniel era un hombre viejo, mayor, probablemente unos 85 años. Vivió muy largo Daniel. En esos tiempos no se vivía tan largo, pero él, como era un hombre temperante que se cuidó la salud, vivió mucho y pudo servir al Señor toda su vida. Qué maravillosa vida, una vida que está grabada en los anales de la historia y en el cielo como una vida de fidelidad a Dios. Que no hay marca en Daniel de infidelidad. Es uno de los caracteres que no se muestra nada de error. José, Caleb y Daniel son los 3 héroes del Antiguo Testamento de los cuales no se muestra ningún error en su vida. Deben haber pecado, eran seres humanos, pero en su vida pública no hicieron nada equivocado. Fueron fieles a Dios. En el caso de Daniel, por más de 80 años, 70 años viviendo en el medio de la corte más corrupta, la corte de Babilonia, y sin embargo no fue afectado. ¿Por qué? Bueno, aquí se nos muestra el secreto de la vida de Daniel, que es una vida de oración, una vida de íntima comunión con Dios. No importa cuán ocupado ha estado, no importa cuán peligroso era lo que Daniel encontraba, él oraba 3 veces al día, religiosamente. Su relación con Dios era lo más importante. Y vemos a Daniel constantemente
orando en el libro de Daniel. Es uno de los temas que se nos muestra de la vida de comunión de Daniel con Dios. Entonces, Darío entra, se forma un nuevo sistema de gobierno, que es uno de los temas del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 17, va a venir un nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial establece el sistema en el cual, ¿cómo se llama? Los reyes de la tierra se someten al poder religioso, y es ahí donde va a venir el gran problema para el pueblo de Dios. Eso es lo que la Biblia llama la imagen de la bestia. Cuando los gobiernos van a ser usados por las iglesias para pasar leyes de carácter religioso que violan la conciencia. Esa es la imagen de la bestia y comienza en los Estados Unidos. Esa es una de las marcas de identificación del tiempo del fin, que estamos muy cerca, porque aquella unión, tarde o temprano, rápidamente, va a traer una legislación dominical. La unión de los gobiernos con las iglesias. Estamos escuchando aquello, el Papa hablando del domingo verde o del domingo climático y vendiéndoselo a los reyes de la tierra para que los reyes de la tierra lo impongan. Esperamos ver que esto ocurra rápidamente en los Estados Unidos y que las iglesias van a forzar al gobierno, van a poner presión al gobierno para que esto sea, si es que eso es la manera que se va a desarrollar. No sabemos todavía cómo se va a desarrollar, pero sabemos, la profecía nos muestra que bajo el nuevo orden mundial, entonces las iglesias o el poder religioso va a estar sobre el poder político y va a usar al poder político en su favor para pasar leyes. Entonces aquí tenemos ese tema, se levanta un nuevo orden, es el tema. La historia nos habla de Medo-Persia, es la temática, tomamos los principios que se están y formamos entonces el cuadro que nos está dando del tiempo del fin. Versículo 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel, versículo 3, mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Nuevamente este tema en el cual en él hay un espíritu superior, lo venimos viendo eso desde el capítulo 1, pero especialmente en el capítulo 4 con la conversión de Nabucodonosor se habla de que hay un espíritu superior. En el capítulo 1, 2 se habla, pero en cuanto al tiempo del fin estamos siempre viendo que el pueblo de Dios tiene un espíritu superior, y eso no es porque nosotros somos superiores, eso es porque el pueblo de Dios está lleno del Espíritu de Dios. Dios derrama su espíritu sobre su pueblo fiel y el pueblo está lleno del Espíritu de Dios. Y en los últimos días el mundo es dividido en 2 grandes grupos. El pueblo de Dios está lleno del Espíritu, está poseído por el Espíritu de Dios. El mundo está poseído por el espíritu de Satanás. Dice la hermana de White en el conflicto de los siglos que en estas horas del mundo, aquellos que no sean poseídos por el Espíritu de Cristo van a llegar a ser una mezcla de demonio con ser humano. Van a ser totalmente poseídos por demonios. Entonces, aquí nuevamente se nos indica que el pueblo de Dios está poseído por el Espíritu Santo, tienen un espíritu superior. Muy bien. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Sobre todo el reino. La necesidad, queridos hermanos, y me parece que lo hablamos la semana pasada, la necesidad de nosotros de ser excelentes en todo lo que hacemos, no mediocres. Es por eso que Daniel fue conocido en todo el mundo. ¿Por qué? Porque él era un hombre recto. Su juicio y su sabiduría lo marcaron como un hombre en el cual se podía confiar. Era un hombre excelente en todo lo que él hacía, era un hombre de excelencia.
Y el pueblo de Dios debemos ser así, como dijimos, me parece la semana pasada, ¿no? Hablamos del zapatero. Si ese es zapatero, ese debe ser el mejor zapatero. Si usted es carpintero, el mejor carpintero, honesto, se hace el mejor trabajo. Si es doctor, de la misma manera, mecánico, de la misma manera, enfermera, de la misma manera. En la casa, a los niños se les debe enseñar la excelencia. Cuando ellos hacen la cama, deben hacerla la mejor posible. Cuando ayudan a la mamá a limpiar, que lo hagan perfecto. La mamá no debe andar detrás retándolos si dejaron, ¿cómo se llama?, algo que no lo hicieron bien. No debe la mamá traerlas con amor y enseñarles a decir, mira, se te quedó un poquitito aquí. Estamos haciendo el trabajo para Jesús, por lo tal lo dejamos de la manera posible. Cuando se lustran los zapatos tienen que quedar brillositos. En la escuela los niños tienen que sacarse buenas notas. ¿Por qué? Porque están aprendiendo a ser como Daniel, excelentes. Y de esta manera se garantiza que donde vayan y lo que hagan van a ser apreciados, altamente apreciados. Entonces dice, pero Daniel era superior a todos estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando venga la crisis, van a haber hermanos nuestros que van a estar a niveles en todos lados del gobierno, hermanos. Y aquí se nos muestra que ellos no son infieles. Eso nuevamente es cosas que a medida que vamos estudiando yo les he mostrado. Tenemos que tener mucho cuidado de no criticar a hermanos que son llamados por Dios a trabajar en el mundo de la política. O puede que hayan políticos que son fieles a Dios, que aman a Dios de todo corazón. Por eso hemos de orar por ellos. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Así que comenzaron secretamente a armar artimaña contra Daniel para hacerlo caer. Como es típico en el mundo de la política. Es sucio, oscuro. Entonces, ¿qué buscaron? Lo natural. Bueno, comencemos a investigar un poquitito de este Daniel y veamos las basuras que ha hecho. Y luego dice, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Y luego dice, más no podían, aquí lo ponen en el presente, en el original es en el pasado, dice, más no pudieron hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cuántas veces se ha repetido eso? Daniel era perfecto en todo lo que hacía. Le investigaron, vieron todas sus transacciones comerciales, si había recibido coima, si había, ¿cómo se llama? Se había ganado ilegalmente cosas para él, si había mentido, si era... ¿Cuánto le habrán investigado su vida moral, su vida personal? Todo fue investigado. ¿Y el pueblo de Dios va a pasar por un juicio en el cual todo va a ser investigado? Aquí se nos muestra, porque es una obra de juicio, pero el mundo está haciendo una obra de investigación. Miren, vengan al libro de Apocalipsis, se habla de los 144,000. Apocalipsis capítulo 14. Y el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pero son sin mancha delante del trono de Dios. Así que el versículo 5 nos muestra que los 144,000 han pasado por una obra de juicio.
El cielo los ha juzgado, han pasado por el juicio investigador y se los halló sin falta y no se halló mentira en sus bocas. Pero déjenme decirle que ese versículo también se refiere a la investigación que el mundo va a hacer del carácter de los hijos de Dios. Vamos a ser llevados ante las cortes. Y déjenme decirle que cuando lleguemos a la corte, ellos se van a asegurar que nuestra vida ha sido totalmente investigada. Porque van a andar buscando barro que echarnos. Yo te pregunto, ¿hay barro que te pueden echar? ¿En tus trabajos has sido 100% fiel, 100% honesto? ¿Has mentido para sacarte culpa de encima? ¿Tratar de esconderte? Todo va a ser investigado. Tanto en el cielo como en la tierra. El capítulo 6 nos muestra que a Daniel se lo investigó en la tierra para tratar de hacerlo caer. Así que aquí estamos viendo el fin del juicio. En el versículo, capítulo 6, versículo 4, nos encontramos al fin del juicio, tanto en el cielo como en la tierra, y a Daniel se lo encuentra totalmente fiel. Daniel tiene un carácter perfecto. Entonces, esto nos enseña cómo nosotros hemos visto en cada uno de los capítulos que estamos estudiando, que Dios desea que su pueblo desarrolle el carácter de Cristo. Perfección. Esta no es tan solo perfección en cuanto a dejar de hacer lo malo. Esto es reflejar la imagen de Jesús en nosotros, su paciencia, su amor, su fidelidad, su ternura. El ser como Jesús en el hogar, primero en el vecindario, en la iglesia, y luego en la vida de trabajo, en el medio de la comunidad. El ser luces. Daniel es un hombre que ha brillado por Cristo por más de 70 años. Y Dios desea que su pueblo sea así. Hoy en día, esto de la perfección cristiana es como una palabra sucia dentro del adventismo. Se la habla como que fuera legalismo, fanaticismo. Pero no es, hermanos. Ustedes lean la Biblia y lean el Espíritu y Profecía y se encuentran que el llamado de Dios es a la perfección. Lo hermoso es que cuando tú y yo aceptamos a Cristo Jesús, comparecemos perfectos ante el Padre, gracias a la justicia de nuestro Salvador, la justicia imputada, que la llamamos justificación. La justificación nos imputa la vida de Cristo sobre nosotros, su carácter, y somos aceptos ante el Padre, que estamos completos, perfectos ante Él. Pero ahora hay una obra de perfeccionamiento que el Señor desea hacer. Eso es lo que llamamos la justicia impartida, la santificación. Y Dios desea que su pueblo, en las últimas horas del mundo, la obra del Evangelio produzca un fruto maduro, que es el fruto del carácter de Cristo, no tan solo imputado, sino que también impartido, que el carácter de Cristo se refleje en la vida diaria, se viva en la vida cotidiana. Y eso es el ejemplo de Daniel. El carácter de Cristo nos va a llevar a ser, si tú tienes un negocio, no vas a tener balanzas injustas. Si tú tienes negocio, no vas a cobrar precios injustos. La honestidad, la transparencia, no hay nada que esconder. Entonces, eso es lo que Dios desea, porque va a llegar la hora en que Dios va a mostrar los frutos del Evangelio en forma pública, tanto en este mundo como en el universo. Los 144,000 son llamados los primeros frutos. Entonces van a ser ellos demostrado ante el mundo entero que la obra del Evangelio ha concluido en ellos. Y miren, Dios los va a mostrar para que se vea lo que el Evangelio puede hacer, llevar a cabo. No importa cuán dañado hayamos sido por el pecado, cuán profundo hayamos caído y qué el pecado ha causado en nuestras almas, el Evangelio lo puede restaurar
todo. Y nos puede hacer en hijos de Dios en su imagen, que llevamos su carácter. El pecado no debe ser excusado, hermanos, en la vida. El pecado debe ser arrepentido, confesado y entregado a Cristo para que Él lo erradique del corazón. La teología moderna dentro de la iglesia nos enseña a mirar al pecado con ojos dulces, a excusarlo, a permitirlo, incluso dentro de la iglesia. La manera que nos vestimos, que comemos, que pensamos. Si el pecado no es desafiado, el pecado lo va a controlar todo. Entonces es necesario, queridos hermanos, que se presente una guerra abierta contra tu pecado, contra mi pecado. No contra el pecado del hermano, contra tu pecado. Una investigación abierta, porque Dios va a tener a un pueblo que es identificado como Daniel, un pueblo fiel a Dios. Y la fidelidad se muestra en un carácter como el de Daniel. Daniel no anda con la cara larga, criticando, apuntando el dedo, hablando de los pecados de los demás, porque él se siente fiel y mejor que los demás. No, no, no. Daniel es humilde. Daniel es un hombre afable. Los reyes lo quieren. ¿Por qué? Porque debe ser alguien que es lindo estar con él. Por eso el rey lo quiere al lado suyo, el primero del reino. Este no es uno enojón que anda criticando al rey, peleándose con medio mundo. Si no, el rey no lo habría puesto al lado de él. El rey Nabucodonosor amó a Daniel. Aquí encontramos a Darío pasando una noche despierto por la decisión que tuvo hacer con Daniel, porque Daniel era su amigo, pues. Entonces el carácter de Cristo ha de mostrarse en un carácter tierno, un carácter paciente, un carácter amistoso, un carácter amoroso, hermanos. Dentro del hogar primero. Ahí es donde es más difícil ser cristianos, en el hogar. Muy bien, así que el versículo 4 nos muestra el juicio. Nada va a ser excusado. Nada. Tanto en la tierra. Si te pueden encontrar barro, te lo van a encontrar y te lo van a echar en cara. Así que hay que ser celosos en el arrepentimiento, hermanos. Celosos. Entonces dice el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aquí entonces van a jugar, van a hacer un ataque contra Daniel en cuanto a la ley de Dios. Aquí encontramos una de las razones por qué van a atacar al pueblo de Dios a través de la ley de Dios, el asunto del sábado. Porque el pueblo de Dios va a ser intachable. No lo van a poder acusar directamente y meterlo a la cárcel por cosas que ellos han hecho, porque no van a encontrarles nada, no los van a poder sacar de la vida pública por acusaciones legales. Entonces, la única manera es levantar una batalla contra el pueblo de Dios en cuanto a la ley de Dios. En el caso de Daniel, lo trajeron en cuanto a la oración, que es un principio de adoración. Y vemos eso claramente en el tiempo del fin. Es uno de los principios, uno de los elementos de la marca de la bestia, que es la adoración de la bestia. Entonces dice, no la hallaremos, no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Entonces, para contrarrestar la ley de Dios, ellos van a pasar una ley humana que va a forzar a Daniel a violar la ley de su Dios. Van a poner una ley humana en contra de la ley de Dios, que va a forzar a Daniel entonces a violar ya sea la ley de su Dios o la ley humana. Y si viola la ley humana, entonces tienen razón para echarlo a la muerte. Entonces dice el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, Rey Darío, para siempre vive.
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición cualquiera de su Dios, su hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Este es el poder político. Se han unido todos los poderes políticos con el propósito de pasar una ley de carácter religioso. ¿Se fijan? A pesar que no se nos muestra el carácter, no se nos muestra aquí el poder religioso envuelto, como se nos muestra en Daniel 3, la ley es de carácter religioso y el poder político no tiene poder para legislar en cuanto a religión, porque la religión es en cuanto a la conciencia, pertenece a la libertad del ser humano. La religión no puede ser legislada. Entonces, se unen todos los políticos se unen. Esta es la unión mundial de todos los reinos para pasar la ley dominical, que es una ley de carácter religioso, no de carácter político. El propósito de aquella ley es llevar al pueblo de Dios a violar la ley de Dios. Y si no la violan, entonces se hacen dignos de muerte. Se fija que la ley en el versículo 7 que pasan es de carácter religioso, pero trae con ella pena de muerte. Si oran a otro Dios que no sea el rey, entonces sean echados en el foso de los leones. No van a ser echados en el foso de los leones para ver cómo los leones comen y hacerles cariño. Van a ser echados en el foso de los leones para que los leones se los coman. Entonces, pena de muerte. Ahora quiero que ustedes vean que esta ley pone al rey como Dios, porque dice que no se puede orar a otro Dios que no sea el rey. Así que al rey esta ley lo pone como Dios, y es exactamente lo que pasa en Apocalipsis capítulo 13, con las leyes humanas que se pasan en cuanto a la violación del sábado y la imposición del día domingo. Entonces estas leyes llevan al mundo a adorar a la bestia como que fuera Dios. Es la obediencia a aquellas leyes que causa adoración al sistema humano. ¿Se fijan cómo los principios de la historia son lo que nos van enseñando detalles del tiempo del fin? Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, y la cual no puede ser abrogada. Así que va a ser una ley que no va a poder ser cambiada. Una vez que la ley dominical pase, no hay cambio. La mentalidad de los reyes de la tierra y de los poderes religiosos es que quieren establecer un orden mundial que no van a permitir que nadie lo cambie. No van a permitir que nadie se oponga a este nuevo sistema. Y eso está reflejado por esta ley. 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, pero el rey está siendo engañado. Él no sabía que realmente lo que querían hacer era hacer que Daniel cayera, al que él amaba. Esto nos muestra que dentro del sistema van a haber hombres y mujeres honestos que han sido engañados. Es por eso de que Dios va a permitir que el pueblo sea traído ante ellos para revelarles la verdad. Y cuando revelen la verdad, lo vamos a ver ahora, versículo 10, lo vamos a ver un ratito. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Qué ejemplo de Daniel, ¿no? Quiero que noten una cosa, Daniel no cambia de hacer lo que él hizo siempre. Daniel toda su vida abrió las ventanas y oró a Jerusalén, hacia Jerusalén. Y ahora hay una ley
que prohíbe hacer eso, Daniel no se somete a aquella ley. Daniel sigue obrando como él siempre obró, porque podría haber dicho Daniel, bueno, ¿para qué enojar a estos cabros? Vamos a cerrar las ventanas y voy a parecer como que no estoy orando, voy a orar calladito hoy día. Se habría salvado el pellejo, pero habría violado su conciencia. Él habría cambiado su forma de ser por miedo al edicto humano. Y eso, a pesar de que parece inocente, es miedo al ser humano, no a Dios. Debemos temer a Dios, no al ser humano. El Señor Jesús dice que no debemos temer a aquellos que pueden destruir el cuerpo. No debemos tener temor del ser humano cuando se pasan leyes que violan la conciencia. Los hijos de Dios no deben someterse a aquellas leyes, ni deben cambiar su manera de ser. Cuando nosotros, producto de aquellas leyes, producto de que me pueden matar, producto de que me pueden quitar el trabajo, producto de que a lo mejor ya no puedo viajar, producto de esto, yo dejo de actuar como yo actuaba, entonces muestra de que yo me someto al poder humano, tengo miedo del ser humano, tengo miedo de lo que ellos me pueden hacer. Daniel no cambió nada, nada, nada. A sus horas fue y oró 3 veces al día. Y quiero que también noten de que Daniel no dijo, ¡ay, es tiempo de orar! ¡Uy, me he dejado de orar, ahora me vuelvo a orar nuevamente! No, no, no. Para Daniel no hubo cambio en lo que él hacía. Era su vida era una vida habitual. Su vida de oración era lo primordial. No comenzó desesperadamente a pedir, Dios, ayúdame, sálvame mi vida, por favor, ten piedad de mí. No, Daniel, plena confianza en Dios. Y el rey le dice al final, el Dios en que tú confías, el justo por la fe vivirá. Nuestra vida cotidiana debe ser una vida de fe en Dios. Debemos desarrollar hábitos que se forman, hermanos. Hábitos de oración, de estudio de la Biblia, hábitos de comunión con Dios, que no se permite que nada lo cambie. Incluso una pena de muerte no llevó a Daniel a dejar de orar. No se desesperó, no le vino miedo, porque Daniel temía a Dios. Y cuando el temor de Dios está en el corazón, entonces no se teme al hombre. Y esa es una de las grandes cosas dentro del pueblo de Dios. Le tenemos temor al hombre. La organización recibe dineros del gobierno para sostener la educación, sostener el sistema de salud. ¿Y qué pasa si ahora nos oponemos? Nos van a quitar el dinero y se nos van a cerrar las escuelas, vamos a tener que cerrar los hospitales. Entonces no nos opongamos. Eso es temor al hombre. Y en el temor al hombre se ofende a Dios. El pueblo de Dios por eso el mensaje del primer ángel le enseña al pueblo de Dios, temed a Dios y dadle gloria. Nosotros hemos de temer a Dios. Nuestro temor debe ser hacia Dios. Nuestra preocupación máxima ha de ser, si yo hago esto, ¿ofende a Dios? Estoy yendo en contra de su voluntad, y si estoy yendo en contra de su voluntad, he preferir de morir, pero no de quebrar la voluntad de Dios. Pero nos comprometemos. Queremos tener el placer del mundo, el favor del mundo y el favor de Dios a la misma vez. Dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y Daniel, aquí vemos una vida vivida a través de principios. No importa lo que le impongan, no van a dejar que Daniel deje de orar a su Dios y de obedecer a su Dios, porque el temor de Dios está escrito en su corazón. Yo pienso que esa es una de las necesidades más urgentes como pueblo. Escuchar el mensaje del primer ángel y aplicarlo a nosotros. Temed a Dios y dadle gloria. Entonces ahora, si yo temo a Dios, mi vida va a ser vivida para gloria de Dios. Y vivir la vida en gloria de Dios
va a significar que yo ahora vivo para Él, no vivo para mí. Lo que yo como, de la manera que me visto, lo que yo bebo, lo que miro, lo que pienso, todo va a estar alineado para darle gloria a Dios. La vida va a ser tal que mi carácter, mis maneras de actuar, mi manera de ser va a traer gloria a Dios. Eso es la vida de Daniel, trajo gloria a Dios en un reino totalmente podrido. Y salvó a reyes. Los trajo a los pies de Cristo. Temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Aquí. Temed a Dios y dadle gloria, le dijeron a Daniel, porque la hora de tu juicio ha llegado. ¿Y qué hizo Daniel? Temió a Dios y le dio gloria. Fue, lloró, se postró ante él. No cambió su manera de ser. Y luego dice, y adorad a aquel que hizo las fuentes de las aguas. Así que, queridos hermanos, la vida del pueblo de Dios, si nosotros no aplicamos el primer mensaje, que es el resultado de un encuentro personal con el Evangelio eterno, porque el Evangelio eterno es la introducción al mensaje de los tres ángeles. Encontramos en Apocalipsis capítulo 14, dice que vio a un ángel volar por en medio del cielo proclamando a gran voz, teniendo el Evangelio eterno y proclamando a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Así que el Evangelio eterno es lo que capacita al ser humano para recibir el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles, el primer mensaje es la muerte al yo. Ya no voy a temerme a mí, no voy a temer al ser humano, ahora voy a temer a Dios, le voy a dar gloria a Él y lo voy a adorar. Dios es el centro de la experiencia del primer mensaje. A no ser que el primer mensaje se aplique al alma, nunca va a haber victoria sobre Babilonia, que es el segundo mensaje. Y el segundo mensaje es un canto de victoria. En la experiencia personal, el mensaje segundo es un canto de victoria. Ha caído Babilonia. ¿Dónde ha caído? Aquí, pues. En mí, porque todos nosotros llevamos el principio de Babilonia, que es la exaltación del yo sobre Dios. Eso es el principio de Babilonia. El hacer lo que a mí me parece, el complacerme a mí. Todos nosotros, ese es el principio del pecado, el egoísmo, el poner el yo en el centro y sacar a Dios de ahí. El primer mensaje pone a Dios en el centro del corazón, es el Señor del alma. Y el segundo mensaje es la liberación del poder de Babilonia, controlando el carácter, controlando la vida. Y el tercer mensaje es la maduración de aquel mensaje que lleva al pueblo de Dios a mostrar en la crisis de la marca de la bestia completa fidelidad a Dios. Ese es el mensaje de la justicia de Cristo en los tres mensajes, en el mensaje de los tres ángeles. Si miedo de que vas a perder esto, que no te van a dar lo otro, te lleva a someterte, por ejemplo, vas al trabajo y te dicen tienes que trabajar el sábado. Si no, no vas a poder seguir trabajando aquí. ¿Qué haces? O te dice el jefe, oye, mira, de esa carguita, déjate unas cajitas aquí. Y tú por congraciarte con el jefe, te robas las cajitas y se las dejas a él. Es todo temor al hombre, porque detrás de ti está el jefe. ¿Qué pasa si no lo hago? El jefe me va a echar, pierdo el trabajo, no voy a tener sueldo. ¿Qué pasa si no trabajo el sábado? Voy a trabajar. Y tantas cosas, a lo mejor, bueno, el jefe te dice, oye, mira, si eres un contador, cambia las cifras aquí nomás para que no tengamos que pagar tantos impuestos. ¿Qué vas a hacer? Entonces, si Babilonia está controlando tu corazón porque no has escuchado no has aplicado a tu vida el primer mensaje, porque no te has encontrado con Cristo en el Evangelio eterno, entonces la servidumbre al yo no ha dejado de existir, querido hermano.
Tarde o temprano, el yo va a manifestar su temor al hombre. El yo no teme a Dios, el yo teme al hombre. Entonces, tarde o temprano. Y por eso yo pienso que el Señor permitió el asunto de la pandemia, ¿saben? Porque nos confrontó a todos los adventistas, si es que temíamos al hombre. ¿Tememos al hombre? ¿Corriste a hacer cosas que de otra manera no lo habías hecho? ¿Estuviste atemorizado? ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si no puedo hacer eso? ¿Qué si no puedo ir a ver a mis padres? Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de solucionar nuestros problemas con nuestros propios planes. ¿Por qué? Porque eso muestra que el yo está en control. Nuestras decisiones, ¿quién las hace? ¿A quién amas más, a ti o a Cristo? ¿Te has sometido a su voluntad? Totalmente. Incluso si esa voluntad requiere muerte. ¿Estarías dispuesto a seguirlo? Como Daniel, porque Daniel estuvo dispuesto a orar sabiendo que lo iban a matar, que lo iban a echar al foso de los leones, que se lo iban a comer los leones, que los leones se lo iban a hacer cazuela. ¿Estarías dispuesto tú a seguir orando? Era oración, uno podría haberlo como se llama, racionalizado, haber dicho, bueno, hoy día voy a cerrar las ventanitas y yo le puedo orar a Dios. Es que Daniel sabía de que toda su vida había orado con las ventanas abiertas, por lo tanto no iba a cambiar. Eso habría sido temor al hombre, pues. ¿Por qué estás, Daniel, cerrando tus ventanas? ¿Cuál habría sido la respuesta? Porque hay hombres allá abajo que quieren saber si yo estoy orando. Y si me pillan orando, me van a echar a los leones. Entonces, ¿a quién le tenía miedo Daniel? A los hombres, pues. La única manera de no tener el temor del hombre en el corazón es tener el temor de Cristo en el corazón. Y para tener aquel temor, ha de ser implantado en nuestra alma por el Evangelio eterno y por la muerte al yo. El yo debe ser crucificado, debe ser entregado. Día, momento, momento, no debemos complacernos, no debemos seguir nuestras propias ideas y planes, debemos estar totalmente sometidos a Cristo. Muy bien, vamos al versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo hallaron, pues claro, si ellos sabían que Daniel oraba. Y ellos sabían que la oración de Daniel era lo que lo hacía un gran hombre. Por eso lo atacaron en esto, pues. Hermanos míos, es la oración que le da poder al pueblo de Dios. Nosotros los adventistas oramos poco. Los hermanos pentecostales a veces pasan orando noches enteras. Nosotros llamamos a vigilia, pero no oramos. Escuchamos temas, se predica aquí y allá. Y ya para medianoche estamos cansados, así que nos tenemos que ir de vuelta a casa. Nosotros leíamos la historia de un pastor que comenzó una tremenda iglesia en Estados Unidos hace años atrás. Y su hija se fue. Se prostituyó la hija y todo. La iglesia se juntaron a orar. Toda la iglesia. Y oraron hasta que la hija volvió. Se juntaron una noche y oraron, 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 oraron. Cuando dejaron de orar era porque todos estaban unánimemente unidos con la convicción de que Dios había escuchado la oración y se fueron todos contentos a la casa. A la medianoche llegó la hija al hogar, de vuelta, convertida, arrepentida. Así es como el pueblo de Dios a orar. Nosotros deberíamos ser pueblo de oración, individuos de oración. Levantarnos temprano en la mañana a orar, a luchar con Dios, ayuno, buscar a Dios. Debiera ser nuestra primera labor, dice la hermana White, en la mañana es buscar a Dios. Esa es la primera labor. Sí, pastor, yo comienzo tan temprano, es que no hay excusa. Si tú te puedes levantar temprano para ir a tu trabajo, la primera labor, el trabajo más importante es levantarse más temprano para orar.
Claro, pero lo ponemos secundario, es que no hay tiempo. Bueno, yo oro cuando voy manejando, es que no es lo mismo, hermano. El arrodillarse ante la presencia de Dios y pasar media hora, una hora en su presencia, te carga con el Espíritu Santo y vas a ser entonces un hombre o una mujer que tiene un espíritu especial en tu trabajo. Vas a poder representar a Cristo. Capítulo 6 nos muestra que uno de los secretos de la victoria del pueblo de Dios en las últimas horas de este mundo es la oración. Si no oramos, no sueñes que vas a ser victorioso en estas últimas horas. La hermana de White vio la visión de aquellos del zarandeo. No sé si ustedes la han visto. Y el secreto de aquellos, entre aquellos que se quedan fieles y aquellos que son zarandeados y salen, es la oración. Unos oraban, los otros no. Muy bien, sigamos. Versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Así que aquí en esta historia va mano a mano con la historia de la reina Esther. Cuando se me olvidó, el enemigo del pueblo de Dios, se me olvidó su nombre ahora en este momento, no quería a Mardoqueo, entonces hizo una ley que a tal hora y tal día se iban a ejecutar a todos los judíos, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que salvó al pueblo judío? Dice la Biblia que ayunaron y oraron. Y la reina Esther luego se fue a presentar ante el rey y Dios los libertó. Pero fue el ayuno y la oración que dio la victoria. Y Dios dio vuelta las escalas. Los principios son iguales. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, ¿qué es de los hijos de los Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta, tío rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aquí ellos ahora tergiversan el carácter de Daniel ante el rey. ¿Se fijan? Le traen una acusación falsa. Le dice, no te respeta a ti, oh rey. Mentira. El rey sabe que eso es mentira. De todos ellos, el único que está en ese reino queriendo establecer el reino del rey es Daniel. Todos los otros están buscando aserrucharle el piso al rey. Pero sin embargo tergiversan el carácter de Daniel. Cuando no pueden hallar nada en contra de él, entonces tergiversan el carácter de Daniel. Cuentan mentiras. Ni acata el edicto que confirmaste. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque el pueblo de Dios nunca va a violar la ley de Dios para obedecer una ley que viola aquella ley. Entonces, si ellos han de escoger ser desobedientes, van a desobedecer a las leyes humanas. Y somos libres de hacer ello. Cuando la ley humana viola los principios de la ley de Dios, entonces el pueblo de Dios es libre de violar la ley humana. Tratamos de obedecer en lo que el cristiano va a ser obediente y leal al gobierno hasta que el gobierno pasa leyes que violan la ley de Dios. Entonces, el cristiano no se somete. No es rebelde, no causa anarquía, no causa violencia. Eso el cristiano nunca va a hacer ello. Pero no va a obedecer. Y tenemos que tener eso bien claro, porque muchas veces dentro de la iglesia hay gente que dice, no, pero es que tenemos que ser obedientes a los gobiernos, siempre y cuando el gobierno no esté violando los principios divinos.
Muy bien. Y le dicen, ¿no? Sino que 3 veces al día hace su petición. ¡Qué pecado más grande! ¡Qué terrible el pecado por el cual se lo está condenando a Daniel! Por orar. Por orar se lo está condenando. ¿Por qué? Porque se pasa una ley humana que viola aquello y lo hace parecer malo. Lo que Dios ha ordenado que sus hijos le oren, una ley humana lo hace parecer como malo, y ahora Daniel se lo hace ver como terrorista porque ora. Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Por qué? Porque el rey conocía a Daniel. De todos estos hombres, el único que el rey realmente podía confiar era Daniel. En un año y tanto, el rey se hizo amigo de Daniel, lo conoció personalmente. Él sabía la integridad de este anciano. Lo tenía como su consejero seguramente. Amigo, ¿cuántas horas habrán pasado juntos? Saben ustedes que aquí tenemos un ejemplo nosotros de ganar almas. Los adventistas tendemos a ser un poquito separatistas. Queremos separarnos del mundo para que el mundo no nos contamine. Y esa separación tiene que existir, ¿no? Nosotros no debemos permitir que el mundo nos contamine con sus principios, pero eso no debe llevarnos a separarnos del mundo. Cristo no se separó del mundo, Cristo vino al mundo. Los apóstoles no se separaron del mundo, fueron enviados al mundo. Nosotros debemos ser igual. Los vecinos debemos hacernos amigos, visitarlos, debemos ser afables, generosos, ayudadores. Ellos deben ver que nosotros somos seres humanos tal cual como ellos, que somos pacientes, cariñosos, deben ver el carácter y deben llegar a confiarnos. Cuando nos confían, cuando nos ven como amigos, es mucho más fácil aceptar lo que tú dices que si ellos te ven como un fanático loco, un adventista, esos adventistas. Aquí en Australia, en los 80, a principios de los 80, hubo una gran tragedia que un dingo, que son unos perros salvajes aquí en Australia, se comió a la hijita de una pareja adventista. Estaban ellos acampando en la Roca Roja del centro de Australia, en Ayers Rock, y un dingo en la noche le sacó la baby y murió. Entonces se perdió, nunca se encontraron. Eventualmente, años después, se encontró los restos de la baby, pero se lo acusó las noticias, lo acusaron de que ellos lo habían matado, que la mamá lo había matado, y terminaron en la cárcel. La mamá terminó en la cárcel, falsamente acusada. Entonces, cuando yo era colportor, ellos me preguntaban, ¿de qué religión sos tú? Yo les decía, adventistas. Entonces ellos inmediatamente sacaban la historia de los Chamberlains, que se llamaba. Todo el mundo sabía. Entonces se conocía a los adventistas como los que se comían los niños. Porque de eso se lo acusó, que lo habían sacrificado y que se comieron a la baby. Entonces, ¿cómo se conoce a los adventistas? ¿Cómo te conocen a ti? Esa es buena pregunta. ¿Cómo conocían a Cristo la gente? Lo conocían como el que sanaba, el que alimentaba, el que tomaba a los niños en sus brazos, los bendecía. Entonces, ¿cómo nos conocen? No necesitamos sacrificar nuestros principios para que la gente nos ame. ¿No les parece? Podemos envolvernos en la comunidad, ayudar visitar a los huérfanos, las viudas, asistir a los pobres, estar con nuestros vecinos, ayudándolos en todo. Entonces ellos van a aprender a querernos. Cuando te quieren, entonces es mucho más fácil escuchar lo que tú crees. Y ahí se encuentra uno de los ejemplos de Daniel. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Vamos a terminar con eso y terminamos la historia. No nos queda mucho, terminamos la historia la próxima semana. ¿Qué ejemplo de Daniel? El pueblo de Dios, un pueblo que va a remecer el mundo. ¿Hay alguna pregunta por acá, hermanos? Sí. Hola, pastor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, agradecerle por el tema y también preguntarle
si usted vislumbra en el futuro alguna situación que pueda venir sobre el pueblo de Dios o individualmente sobre cada uno de sus integrantes, en la cual eh, podamos llegar a enfrentar una situación similar a la que enfrentó Daniel. O sea que lo correcto sería continuar con los hábitos anteriores en ese sentido. O puede que en algún momento no haya que continuar, sino que haya que cambiar la estrategia, ¿cierto? No sé si usted ve algo aquí, alguna aplicación así, o hay alguna excepción respecto al tema este, como Daniel oraba, ¿no es cierto?, enfrente de todos y siguió orando. Sí, en cuanto a los hábitos espirituales, nunca hay que cambiarlos, no importa la presión ¿cómo se llama?, se confronte. Ah, Porque eso es nuestra vida, nuestra conexión con Dios es nuestra vida. Por ejemplo, el pastor Pavel Goya, él cuenta de que cuando el comunismo entró en Rumanía, la iglesia donde él estaba nunca dejaron de juntarse, a pesar de que el gobierno los quería cerrar, vinieron una vez con bulldozers a echarle la iglesia abajo y ellos no se lo permitieron, se tomaron de manos los hermanos alrededor de la iglesia y no permitieron que se la hicieran, no se la pudieron destruir. Y más aún, después construyeron una iglesia nueva. Así que nos amedrentamos tan fácil, dejamos de reunirnos, dejamos de cantar, dejamos de hacer todo, producto al al temor del hombre. Ahora, hay otras cosas que el Espíritu Santo nos va a guiar, que nos va a dar sabiduría, cómo hacer las cosas, que no son asuntos que no son esenciales, principios de la vida cristiana, pero, y no puedo pensar en un ejemplo en este momento, pero cuando venga la crisis, el Espíritu Santo nos va a guiar cómo hacer cosas, cómo planear la obra misionera, cómo predicar. A lo mejor no vamos a poder predicar en forma pública, va a haber que hacerlo en forma de uno por uno. Todo eso el Espíritu Santo nos va a ir dando sabiduría y aplicando los consejos que ya tenemos dentro del espíritu de profecía en cuanto a ello. Entonces, en cuanto a la vida personal, a la vida espiritual, nada ha de cambiar. Incluso ha de intensificarse más. No debemos permitir que las leyes humanas nos lleven a amedrentarnos y a dejar de hacer aquello que estábamos haciendo. Cuando venga el asunto de la ley dominical, por supuesto, el empuje va a ser que nosotros dejemos de guardar el día sábado para descansar el día domingo. Entonces, ese va a ser el gran empuje y la presión va a ser terrible, hermanos. Si ustedes han sentido presión, no es nada en cuanto a cuando el mundo entero está en contra de nosotros y nos ven como fanáticos terroristas, cuando nos acusen que los desastres están ocurriendo producto de nuestra desobediencia de la ley de Dios, cuando aparezca Satanás y diga que él cambió la ley, haciéndose parecer como Cristo, y que diga que él cambió la ley del sábado al domingo. Entonces la presión va a ser terrible. Y entonces aquellos que han caminado con Cristo y siguen caminando con Cristo y han fortalecido su mente con las verdades de la Sagrada Escritura y están dispuestos a perder incluso su vida, van a ser aquellos que van a pasar. Pero si nos hemos acostumbrado a vivir de acuerdo a complacer al hombre, y entonces no vamos a subsistir. Entonces es necesario, hermanos, que desarrollemos en Cristo una fortaleza que en este momento no poseemos. Y tristemente eso es una de las cosas que reveló esta crisis de la pandemia. Ha revelado que como pueblo no tenemos esa fortaleza. Gracias, pastor. Sí, yo quería preguntar respecto de lo que leímos, el ejemplo de Daniel. Daniel tenía 80 años, yo nunca me había puesto a pensar en la edad que él tenía, pero me pongo a pensar un poco
en que, claro, 80 años viviendo una fidelidad, una cercanía, le permiten no titubear y abrir las puertas, o sea, abrir las ventanas y ponerse a orar. Entonces, es mucho tiempo de comunión, de relacionamiento. Eh, no sé, siento que detrás de ese pequeño versículo hay mucha información respecto de lo que para Daniel era su rutina, eh, o, era, o era la forma de vida que él tenía para poder llegar a ese nivel de fe y de confianza. Entonces, eh, siempre está el corito que cantábamos cuando éramos niños 3 veces, oraba Daniel en el día, ¿cierto? Y, y claro, usted también dijo la importancia de la comunión de él y del valor de la oración que él tenía. Pero yo creo que hay algo más allá detrás de esto. Pienso que eh, me llamó la atención que también dijo, no, es que yo hablo en el auto, y yo hablo en el auto con el Señor y es verdad, a veces estoy ahí, porque es el momento que estoy sola, estoy manejando, me demoro harto en llegar a la pega y, y ahí me pongo a conversar, escucho y trato de conectarme porque la rutina diaria me quita mucho tiempo. Más encima yo Claro. soy una persona obsesiva y con mi pega soy súper obsesiva también, entonces me he visto en que he cometido esa falta, en que dedico mucho tiempo a mi trabajo porque quiero que esté bien todo como corresponde y hacer las cosas bien, pero también tengo que tener el tiempo necesario para hacer lo mismo con el Señor. Entonces, creo que la rutina, la vida y los hábitos que tenemos son importantes en lo que vamos a poder llegar a decidir ser en el futuro, porque lo estamos cultivando ahora. Entonces, Mm. siento que es importante recalcar, por lo menos para mí, el versículo ese que me da mucho, me deja mucho que pensar respecto a Daniel. No fueron el que él haya tenido 80 años y que haya sido eunuco, que haya estado toda la vida eh, restringido a, no sé, a hacer cierta actividad, pero hay algo más allá de eso. Siento que nos deja una lección mucho más grande el poder pensar en dónde estoy yo llevando mi vida o qué es lo que estoy haciendo con mis hábitos para poder realmente ser un hijo fiel para el Señor y lo que nos queda en el futuro que enfrentar. Claro, por eso yo mencioné que esto era la vida habitual de Daniel. Él había desarrollado hábitos que lo llevaron a vivir una vida constante. Era una Claro, vida, no estaba basada en sentimientos ni emociones, estaba basada en hábitos que se habían formado desde su juventud. Vemos a Daniel siendo fiel cuando era joven y ahora lo vemos en sus años últimos, teniendo la claro, misma fidelidad. ¿Y qué fue lo que lo llevó a mantener esa constancia de fidelidad? Fueron hábitos que él practicaba día a día y aquellos hábitos de comunión con Dios para él era lo más importante, era más importante que su propia vida física. claro. Entonces, Por eso lo comento porque creo que nos podemos conformar tal vez en escuchar un buen tema, en tener nuestras rutinas de ir a la iglesia, los que pueden. Ahora ya muchos no vamos a la iglesia porque no estamos vacunados o por cualquier otra circunstancia, porque las cuarentenas o las indicaciones de la autoridad no lo permiten. Pero eh, me, me- me llama mucho la atención de conocer un poco más acerca de los hábitos de los grandes de la Biblia. Creo que tenemos muchos ejemplos, pero ujú. el conocer bien sus rutinas, sus hábitos y las formas que lo hicieron, por ejemplo, siempre me llamó la atención desde niña que decía que Enoc caminó con Dios. Y sale un Mm. puro versículo cortito, pero uno ve al hermano Juan y habla y dicen cosas tan importantes, 300 años de comunión. Entonces, Claro. siento que
de eso carecemos y tal vez nos conformamos, yo me conformo con escuchar un tema adecuado, algo que nos permita aprender un poco más, pero en la vida de comunión, en la vida de hábitos, y siento que el Señor nos ha dado tantas herramientas y luz en que no nos damos cuenta de que es la forma de vida que es la que debe ser cambiada, no solo un tema espiritual, sino que un tema completo. Los hábitos espirituales, alimenticios, no sé, creo que hay algo muy grande de todo lo que nos compete ser como seres humanos. Y por eso Daniel es uno de los grandes de la Biblia. Gracias, hermana. Muy bien, bueno, lindo comentario y importante que practiquemos estas cosas. Es Pastor, cambiar nuestros hábitos, nuestras prácticas. Aquello que te roba tiempo de la oración, del estudio de la Biblia, debe ser desechado. Y alinear todos nuestros hábitos y prácticas de acuerdo a una relación viva con el Señor. Carolina. quería leer un texto cortito de la sierva de Dios que dice respecto al capítulo 6, versículo 5, y dice lo siguiente: el puesto de Daniel no era envidiable, encabezaba un gabinete fraudulento, prevaricador, impío, cuyos miembros lo vigilaban con ojos atentos y celosos para encontrar alguna falta en su conducta. Mantenían espías para que le siguieran los pasos a fin de ver si así podían hallar algo contra él. Satanás sugirió a esos hombres un plan por el cual podrían eliminar a Daniel. El enemigo dijo: usen su religión como medio para condenarlo. Si quiere, el diablo le pudo encontrar algo malo. Qué ejemplo, ¿no? Qué lindo ejemplo. Qué lindo, lindo. La hermana White lo dice en forma tan concisa, lo que uno le toma tanto. Muy bien, oremos y terminamos. Nuestro amado Dios, gracias por las lecciones que nos enseñas a través de la hermosa vida de Daniel. Señor, queremos ser como Él. Queremos ser como Jesús. Y queremos pedir que pongas en nuestro corazón celo por nuestra vida espiritual. Que sea nuestra prioridad más alta. Te alabamos y glorificamos, Señor, por tus bondades. Te damos gracias por enseñarnos, habernos hablado al corazón. Y ahora aquellas impresiones profundas que has puesto en nuestra alma, de cambio, de cosas que debemos abandonar, entregarte, queremos pedirte, Señor, que den fruto en una vida santa. Bendícenos, Señor. Haz que saquemos los ojos del ser humano y no temamos al ser humano, sino que, querido Señor Jesús, implanta el temor de Dios en nuestros corazones, para que como pueblo te demos gloria a ti y te adoremos a ti tan solo, pues vamos a confrontar muy pronto, Señor, las últimas horas de este mundo, donde seremos probados a lo máximo y no estamos listos, pero confiamos que tú nos prepararás si cooperamos contigo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, un abrazo para todos.